comenzar nuestra clase del Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskrityam Narayana Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narotamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayan Udirajet. Tato Yaran Viraje. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, Antes de editar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, que es nuestro verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, a la personalidad de Dios. Narayan, Narayan, a Naran Narayan Rishi, a Narayan Rish, el ser humano supremo, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, a Srila Vyasadeva, el autor, a Srila Prabhupada, a Srila Prabhupada, a Srila Siddhardeva Goswami Maharaj, a Srila Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, a Bhakti Pramod Puri Maharaj, a Srila Bhaktivimala Harijan Swami Maharaj, a Srila Bhaktivinoda Harijan Swami Maharaj, a Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, a Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Maharaj, nuestros máximos inspiradores. nuestros máximos inspiradores. Lectura del Srimad Bhagavatam. Habíamos visto en el canto segundo, estamos ahora aquí, en el capítulo número 8, que se llama Las preguntas del rey Pariksit. Y hoy vamos a leer el verso número 5. Dice así el Srimad Bhagavatam: Pravista karna randrena swanam baba saro ruham dunoti samalam krishna salilasya yatasarat. Pravista, habiendo entrado así. Karnarandrena, a través de los orificios auriculares. Swanam, de acuerdo con la posición liberada de uno. De acuerdo con la posición liberada de uno. Baba, relación constitucional. Sararuham, la flor de loto. Dunoti, limpia. Samalam, cualidades materiales. Como lujuria. Ira. Avaricia. Y anhelo. Krishna. El Señor Krishna. La suprema personalidad de Dios. Salilasya, del manantial de las aguas. Yata, como si fuera. Sarat,
La estación de otoño. La estación de otoño. Traducción, repitamos por favor. La encarnación sonora del Señor Krishna. La encarnación sonora del Señor Krishna. El alma suprema. El alma suprema. Es decir, el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam. Entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Se sienta en la flor del loto de su relación amorosa. Se sienta en la flor del loto de su relación amorosa. Y limpia así el polvo. Limpia así el polvo. De la asociación material. De la asociación material. Como la lujuria. Como la lujuria. La ira. La ira. Y el anhelo. Y el anhelo. Así pues. Así pues. Actúa como las lluvias de otoño. Actúa como las lluvias de otoño. Sobre los charcos de agua enlodada. Sobre los arcos de agua enlodada. Dice, la encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor del loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. El Srimad Bhagavatam es una belleza, como presenta todo en un nivel tan fino, tan bello, tan profundo, tan poético. Es muy hermoso. Significado que al verso da nuestro maestro espiritual, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Se dice que un solo devoto puro del Señor puede liberar a todas las almas caídas del mundo. Así pues, aquel que verdaderamente es un confidente de un devoto puro como Narada o Sukadeva Goswami y que ha sido apoderado así por su maestro espiritual, tal como Brahmaji apoderó a Narada, no solo puede liberarse él de las garras de Maya o la ilusión, sino que puede liberar al mundo entero mediante su fuerza devocional pura y apoderada. La comparación que se hace con la lluvia del otoño que cae en los manantiales de agua enlodados es muy apropiada. Durante la estación lluviosa, todas las aguas de los ríos se enlodan, pero en el mes comprendido entre julio y agosto, o sea, ahora, justo, estamos ahí conectados completamente. En el mes de julio y agosto, es decir, durante la estación de otoño, en el que hay una ligera lluvia, las enlodadas aguas de los ríos de todas partes del mundo se aclaran de inmediato. Un pequeño depósito de agua, como el de un tanque de la planta metropolitana de agua, puede ser aclarado al añadirle una sustancia química. Pero con ese diminuto esfuerzo no es posible aclarar todos los manantiales de agua, como los ríos. Sin embargo, un poderoso devoto puro del Señor no solo puede redimirse él mismo, sino que también puede redimir a muchas otras personas que se asocian con él. En otras palabras, limpiar el contaminado corazón con otros métodos como el cultivo del conocimiento empírico o la gimnasia mística
puede tan solo limpiar el corazón de uno, pero el servicio devocional que se le presta al Señor es tan poderoso que puede limpiar los corazones de la generalidad de la gente mediante el servicio devocional del devoto apoderado y puro. Y un verdadero representante del Señor, tal como Narada, Sukadeva Goswami, el señor Chaitanya, los 6 Goswamis y posteriormente Srila Bhaktivinoda Thakur y Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, etc., puede liberar a toda la gente mediante su servicio devocional apoderado. Por medio de los esfuerzos sinceros de oír el Srimad Bhagavatam, uno llega a experimentar por completo su relación constitucional con el Señor bajo el humor trascendental de la servidumbre, la amistad, el afecto paternal o el amor conyugal. Y mediante esa autorrealización, uno se sitúa de inmediato en el estado del trascendental servicio amoroso del Señor. Los devotos puros, tales como Narada, no solo eran todos almas autorrealizadas, sino que, debido al impulso espiritual, se dedicaron automáticamente a predicar y así redimieron a muchas pobres almas que se encontraban enredadas en las modalidades materiales. Ellos se volvieron así de poderosos, debido a que siguieron sinceramente los principios del Bhagavatam, oyendo y adorando regularmente. Con esas acciones, las lujurias materiales acumuladas, etcétera, quedan lavadas por la actuación personal del Señor que se encuentra en el corazón. El Señor se encuentra siempre dentro del corazón del ser viviente, pero Él se manifiesta por el servicio devocional de uno. La purificación del corazón mediante el cultivo del conocimiento o del yoga místico puede que esté bien por los momentos para una persona individual, pero es igual que la limpieza por procesos químicos de una pequeña cantidad de agua estancada. Esa clarificación del agua puede que se mantenga temporalmente y que los sedimentos se asienten, pero con una ligera agitación todo se enloda. Lo que se quiere decir es que el servicio devocional que se le presta al Señor es el único método de limpiar el corazón para siempre. Si bien otros métodos puede que sean superficialmente buenos por un tiempo, existe el riesgo de enlodarse de nuevo debido a la agitación de la mente. El servicio devocional que se le presta al Señor con la atención específica de oír el Srimad Bhagavatam regularmente y siempre es el mejor método que se recomienda para liberarse de las garras de la ilusión. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. Por lo tanto, yo le ofrezco a él mis más respetuosas reverencias. Pravista Karna Randrena Swanam Baba Saroruham Dunoti Samalan Krishna Solilasya Yatasarat. La encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Se sienta en la flor del loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño
sobre los charcos de agua enlodada. Jai. Srimad Bhagavatam. Jai. En realidad, la belleza, cómo ha llegado Krishna a nuestros corazones y la belleza como Él está participando en nuestras vidas, es realmente, en el caso nuestro, por un lado, es un milagro. Es además una bendición. Y es algo que jamás podremos entender cómo entre millones de almas que habitamos este planeta o millones de almas que habitan los diferentes universos, cómo es que, hablando de este planeta, si observamos, podríamos pensar que el 99% de las almas no tienen oportunidad de recibir tal misericordia. Y entonces, ¿cómo es que en alguna manera mística y de una bendición maravillosa nosotros tenemos esta increíble y hermosa oportunidad de ser bañados por todas las infinitas glorias del Señor? Es maravilloso. Lo que viene, lo que desciende del campo divino desde el corazón del Señor Krishna para las almas condicionadas es el momento cuando, estando alguien ahogándose en el océano y no viendo absolutamente nada alrededor, porque quién sabe cómo sucedió que quedó allí en medio del océano, cómo sucedería que vinimos a este mundo, caemos acá y cuando observamos a nuestro alrededor no vemos absolutamente nada y solamente un mar agitado con las posibilidades de que nosotros ahí vamos a quedar sumergidos. ¿Quién sabe hasta cuándo? Pero de pronto aparece una embarcación y de allí alguien nos tira un salvavidas y de pronto podemos tomarlo y sentimos que estamos siendo liberados de la situación difícil de estar allí ahogándonos en medio del océano, tal cual. Así lo describen las escrituras. Estamos en el océano del materialismo y en el océano del materialismo no tenemos mucha opción de realmente salir de allí. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo un alma ahí solamente miremos, observemos el mundo? ¿Cómo un alma puede salir de allí? ¿Cómo puede ser? Incluso hasta se le pueden lanzar salvavidas y aún así los ignoran. ¿Cómo? Incluso en esta era de Kali Yuga, si no hubiera venido el señor Chaitanya, y no en todas las eras viene el señor Chaitanya, particularmente vino a esta era. Si no hubiera venido, como en otras eras de Kali Yuga, en otros planetas o en otros momentos, no podríamos salir del fango de la existencia material. No se habría podido. No, en Kali Yuga es imposible. En Kali Yuga somos completamente atrapados.
No hay posibilidad, por más que alguien de pronto mire hacia arriba, no va a encontrar una pequeña luz donde podría ser regocijado. No hay posibilidad. Kali Yuga simplemente atrapa al alma condicionada y la somete completamente a las más severas situaciones de obscuridad completa. No es posible. Pero en esta era particularmente, el señor Sri Chaitanya, por su amor infinito, desciende. Apenas hace un ratito. Esto no fue que terriblemente hace, ¿cuánto hace que vino? Como 500. Eso fue hace poquitito. Si nosotros inclusive observamos la historia de lo que ha pasado en 500 años, pues incluso hemos visto que ha sido muy reciente la visita de Cristóbal Colón cuando vino a estos continentes. Realmente es poco tiempo, es el mismo tiempo que vino el señor Chaitanya, hace recién, y aún mayor, y se va más allá la misericordia, que apenas hace unos añitos se cumple la profecía del señor Chaitanya, que se cantará el santo nombre del Señor en todos los pueblos y aldeas de este planeta. Y Srila Prabhupada fue ese hermoso Vaisnava que descendió del mundo espiritual. Él no viene como nosotros, un alma ordinaria que simplemente pasó un proceso de purificación. No, es un Sakti Avesa Avatar. Es una encarnación empoderada por Krishna, que lo envía a un propósito particular. ¿Quién? ¿Cómo puede entenderse que en tan solo 12 años, 12 añitos, Srila Prabhupada desarrolló todo un movimiento increíble, poderoso, en todo el mundo? En 12 años, ¿cómo es? 12 años no es nada. Miremos la vida de un niño de 12 años, no es nada. Nuestra misma vida no es nada, se pasa rapidísimo. Entonces, ¿cómo alguien? Por eso, imagínense las glorias de Krishna. Él presentó así la Prabhupada en las pantallas grandes de cine en el mundo. Las personas tuvieron oportunidad de ver la historia heroica de un alma que viene y establece un movimiento espiritual tan hermoso. Antes de él partir habían ya miles de devotos en el mundo entero. Qué increíble en poquitos años. O sea, esto no se puede realizar en un acto material. Nadie puede alcanzar en un acto material tal cosa, de tantas personas, ser afectadas positivamente en sus corazones. Entonces, lo que aquí nos entrega el Srimad Bhagavatam, justo es ese tema. ¿Cómo es que Krishna dice primero el verso que cuando él viene donde uno de sus devotos puros, se instala en su corazón? Imagínense, como en la flor del loto de su corazón. A ver, dice, entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Se sienta en la flor del loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material. Además de que el Señor viene donde su devoto puro se sitúa en su corazón, hace que ese devoto puro venga donde las almas, les da el poder profundo. ¿Y dónde está el poder? Si observamos cuál es el poder de Krishna, es su amor infinito. Él sí entrega su amor infinito en el corazón de un devoto puro, porque
Solo Prema Bhakti lo regala Krishna en el corazón de su devoto puro. Solo a un devoto puro Krishna le regala Prema Bhakti. Y cuando un alma de ese nivel, donde Krishna se ha sentado en su corazón, en su relación amorosa, y esta alma viene donde las almas. Imagínense de quién estamos hablando. De un alma que está bendecida y apoderada por el Señor Krishna. Y esta alma, lo que haga, lo que diga, cuando venga, como vino Srila Prabhupada, y vino y se sentó con todos sus devotos, y predicó y cantó, y salió a las calles, y participó en grandes, hermosos festivales del Ratha Yatra, que recién a propósito estaba pasando el festival del Ratha Yatra. Hace unos días atrás el Señor otra vez estaba regresando al templo de Jagannath Puri. Entonces, Srila Prabhupada, él vino como una persona ordinaria y estuvo entre nosotros. Y lo mejor todavía, que para los ojos, para los ojos de un materialista, ya él piensa, sí, si la Prabhupada se fue. No, él no se fue. No. Por ejemplo, si vemos la situación de Simón Bolívar. Simón Bolívar es puesto en las plazas públicas, pero ¿quién mira la estatua de Simón Bolívar? Y si alguien la mira solamente como por ahí los guías turísticos dicen, y ahí está, este señor liberó a América de todo el yugo español y cuantas cosas. Pero ¿quién se conecta con el espíritu real de Simón Bolívar? A nadie le importa. Pues igual, ¿quién era Simón Bolívar? Era alguien que solamente era un político que buscaba cómo, que seguramente hicieron algunas cosas buenas. Nos sacaron aquí a los españoles, eso fue lo positivo. Pero igual, para que llegaran otros, igual están establecidos y eso no va a parar nunca. Pero yo estoy hablando de el aspecto de que quién se conecta con lo que Simón Bolívar pensaba o decía o hacía. Eso queda en el olvido, a nadie le importa. Pero a diferencia de un alma trascendental, ella permanece. Srila Prabhupada crece en el corazón de cada uno de sus devotos. Crece la hermosura cada vez que alguien o que tenemos oportunidad de comprender mejor lo que nosotros tenemos al frente de nosotros, que son las escrituras, el santo nombre, la adoración a la deidad, la oportunidad a servir, escuchar los lilas trascendentales de Krishna. Cuanto más recibimos nosotros de allí, es cuando entendemos más quién era Srila Prabhupada y qué hizo y qué sigue haciendo Srila Prabhupada. Porque aquí se habló del sonido trascendental del Srimad Bhagavatam. Imagínense, Srila Vyasadeva hace 5,000 años entregó el Srimad Bhagavatam y hoy día nosotros podemos escuchar con la misma fidelidad, por la gracia de Srila Prabhupada, podemos escuchar con la misma fidelidad el sonido trascendental, el efecto trascendental. Y esto no solamente, pues Srila Prabhupada vino y entregó a sus discípulos, y sus discípulos hermosos, como nuestro lindo maestro espiritual, Srila Paramahansa Maharaj, él ha entregado realmente. Nosotros no conocimos a Srila Prabhupada, la mayoría, y fue Guru Maharaj, Srila Harijan Maharaj, quienes entregaron a nosotros en nuestro corazón
a Srila Prabhupada. Y nosotros podemos ver y entender la grandeza de Srila Prabhupada porque ellos nos lo entregaron. Igualmente sucede en relación con el Mahamantra. El Mahamantra, Srila Prabhupada lo entregó a sus discípulos y sus discípulos lo entregan en el corazón. Esa semilla del Bhakti a través del santo nombre la entregan en el corazón. Y el sonido trascendental del Mahamantra es escuchado por el discípulo de parte del maestro espiritual y allí entra el corazón y despierta las cualidades divinas. Solamente esto es comprensible y cada vez más comprensible para un devoto que cultiva el Bhakti. Solo a través del Bhakti. Son cosas que se entienden desde allí. Si aquí viene un intelectual y comienza a escuchar estas cosas y no tiene Bhakti, como también aquí Srila Prabhupada menciona a los Mayavadis, ¿no? O a los yogis místicos que en relación con la purificación del corazón, ellos, igual que los estanques, dice Srila Prabhupada, que son limpiados con un químico, solamente dura un momento y luego ya no está. No hay una limpieza completa, total. La limpieza que recibimos nosotros de parte de ellos en nuestro corazón es una limpieza que se queda y no solamente se queda, aumenta. Cada vez hay más limpieza. Entre más escuchemos el Srimad Bhagavatam, entre más escuchemos todos los pasatiempos de Krishna, entre más escuchemos el Mahamantra, entre más cantemos el Mahamantra Hare Krishna, todos los días, aquí dice, escuchar el Srimad Bhagavatam regularmente, o sea, todos los días. Debemos escucharlo. Y esto no nos imaginamos. Es como cuando nos metemos dentro de la ducha y allí nos bañamos. Pero el Bhagavatam tiene todavía un poder, es como para entender, como para asimilar. A veces se puede comparar lo del campo divino con el campo material, pero la comparación inclusive resulta corta para entender. Un baño, sí, uno se baña, pero el baño trascendental del Mahamantra en el corazón, cuánto limpia gradualmente la contaminación material. Y entre más limpia el corazón, más podemos ver la belleza de Krishna. Es que allí está la maravilla, allí está lo espectacular que sucede, cómo es que sucede en nuestra existencia, que tenemos ese chance de que gradualmente, entre más participemos con la belleza de Cristo, más podemos entenderlo. Y si participamos más, entendemos más. Y más y más y más, solamente es un signo positivo. Más, 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 más. Hasta que, imaginémonos, hasta que no haya contaminación en nuestro corazón. Porque mientras que haya contaminación, podríamos otra vez, tristemente, otra vez regresar a la situación que vivimos en el pasado del enredo material. Hay muchos devotos dentro del proceso de la conciencia de Krishna, no solamente en Colombia, sino en todo el planeta, devotos que estuvieron incluso con Srila Prabhupada y ya no están, incluso están otra vez realizando actividades ilícitas. Entonces, nosotros no tenemos garantía de que ya estamos, ya nunca nos vamos a ir de la conciencia de Cristo. Ojo, eso no lo podemos decir. Solo por la misericordia divina de los sadhus, de nuestro maestro espiritual, la misericordia divina de Krishna. Solo si somos habilitados
para recibir su misericordia. Si nos mantenemos en la actitud correcta, porque afuera, alrededor nuestro, hay demasiado desafío. El mundo es un desafío a diario. Todos los días fácilmente somos puestos en prueba. Si nosotros no estamos bien encarrilados, si no estamos bien en el canal correspondiente, si no estamos allí bien firmes, agarrados a los pies del loto de nuestro maestro espiritual, fácilmente, en un 2x3, podríamos perder todo. Se explica que hay dos razones por las cuales alguien podría abandonar la conciencia de Cristo. Una es por mukti y otra es por bhukti. Mukti significa los deseos materiales. ¿Qué ocurre cuando nosotros dejamos de practicar? Surgen los deseos materiales. Eso es bhukti. Pero mukti también. Podríamos ser atrapados por toda una situación de Mayavadi, donde creemos que el absoluto solamente se manifiesta a través de la luz que desciende, por supuesto, mismo de la luz del Señor Cristo. Pero cuando alguien queda allí atrapado, no quiere observar a Krishna. Es una forma de ateísmo, lo mencionó Srila Prabhupada. No se acepta al Señor como una persona, solamente es una energía divina. Y claro, los mayavadis alcanzan también liberarse de la influencia del aspecto material. Por eso sí la Prabhupada menciona aquí que solamente como una limpieza ligera, pero que como en un estanque, si se mueven las aguas, allí todavía se agita mucha contaminación. Entonces, la línea, lo que yo estaba diciendo es que si no estamos bien sintonizados en nuestra actitud humilde, donde no permitimos que nos surjan otra vez aspectos negativos como la envidia, la codicia, la lujuria, la ira, cuántos aspectos. Estos nos rodean, viven en nosotros. Eso le explicó Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita. Allí están tus enemigos. Tus enemigos no son los de afuera. No podríamos pensar que el mundo es el culpable por mi desgracia. Yo soy el culpable porque yo descuido la adoración que debo realizar a diario en mi vida para Krishna. Por eso cada devoto en su casa debe tener un altar. Por eso cada devoto debe ofrecer sus alimentos en su casa. Por eso debe tener el Srimad Bhagavatam allí dispuesto y el Bhagavad Gita y sus yapas y todos los días allí acercarse a ese rinconcito de la casa donde está el altar y allí tener un contacto divino con el Señor pidiendo su misericordia para poder mantenernos en este mundo. No hay otro chance. Y, por supuesto, estar asociándonos con los Vaisnavas. Si yo vivo en mi casa con mi familia, entonces vamos, mijitos, nos vamos para el templo. Es el día del programa espiritual. No podemos faltar. Y allí vamos a escuchar a los sadhus a ver qué mensaje nos entrega Krishna hoy, cuando vayamos. Es una conexión que tenemos que mantener frecuente, continua. No podemos ceder un pequeño espacio a la ilusión. Debemos estar ahí firmes. Esto, yo sé que ustedes aquí lo están haciendo. Qué lindo encontrarnos aquí en este espacio. Aquí, por un lado, yo recibiendo la misericordia infinita de Sisi Gauranga Nitai, de Srila Prabhupada, de Srila Harijan Maharaj, de Gurudeva Srila Pramaditya Maharaj. Aquí está
firme. En los templos está toda la bendición. Y por eso nosotros debemos tener una conexión profunda con el templo si yo no tengo oportunidad de vivir en el templo. Pero al final, en alguna oportunidad, Guru Maharaj habló un tema muy lindo, hablando del altar del corazón. Aquí también se habló del corazón. En realidad el corazón a veces no le damos la magnitud que se merece, pero no hablamos del corazón, de un músculo que está allí físico en el cuerpo. En el corazón está Krishna, en el corazón está el alma, en el corazón hay un salón maravilloso, gigante, donde allí hay un campo de adoración, hay un campo de servicio, es un salón gigante. Allí se encuentra todo lo sagrado en ese campo, en el campo divino donde está el alma y donde está la superalma Krishna. Y allí tenemos mucha oportunidad. El Gurudeva hablaba de nosotros crear un altar en el corazón. Allí. Entonces, de manera que si nosotros a donde vayamos, vamos a adorar ese altar del corazón. No solamente lo vamos a ver el altar en el templo, lo vamos a tener dentro de su interior. Por eso es tan importante nuestra acción a donde vayamos, a cualquier lado del mundo. No es que no hay testigos. El primer testigo es Paramatma. Se habla que hay muchos testigos observando nuestra vida, los semidioses, el sol, la luna, las estrellas. Hay miles de testigos que están observando nuestra existencia. Y a veces en nuestra ilusión pensamos que nadie nos está mirando y que podemos hacer cualquier cosa que se nos venga a nuestra cabeza. No, no es así. En realidad, Krishna es nuestro eterno compañero en la forma de Paramatma. Y además, Él es nuestra conciencia. Y por estar conectados con Él, podemos ser protegidos en cada momento de nuestra vida. Y podrían, si alguien en la línea de un Vaisnava, en la línea de un devoto, cuando está completamente sumergido a Krishna, él es protegido completamente. Puede pasar por lo que sea alrededor de este Vaisnava, pasar el peligro más grande, pero siempre va a ser protegido por Krishna. Y eso es la vida de un devoto. Nosotros no nos imaginamos cuántas cosas pueden pasar en nuestros días, en este campo físico donde está lleno de peligros, pero ni nos damos cuenta en qué momento es que Krishna nos protege y está ahí pendiente de nosotros. Es uno de los aspectos importantes para entender un devoto en la conciencia de Krishna, es que Él es este Señor divino, Krishna, que está con una pluma de pavo real, que está tocando su flauta profunda, cargada de amor, de bhakti, que solamente ilumina los corazones. Ese Señor es nuestro bienqueriente. Él no quiere hacer nada malo hacia nosotros. Solamente Él quiere lo mejor para nosotros. Nos protege, nos cuida, nos mima, nos consiente, nos tolera, nos permite cuántas cosas, cuánto Krishna nos permite aún. Él es paciente con nosotros, solamente espera en el momento en que nosotros al final tomemos la determinación de sí, Krishna, 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 nada más, solo Krishna, nada más. No puedo dejar que mi mente me distraiga absolutamente con nada más. Solo estar allí pendiente de cómo yo puedo seguir mi vida hermosa, bendecido por Él. Entonces,
Pues esto es el Srimad Bhagavatam. Cuánto néctar, cuánta iluminación, cuánta belleza hay aquí. Pues es Krishna hablando. Eso es el Bhagavatam. Cuando abrimos el Bhagavatam, Krishna comienza a hablar. Imagínense cómo funciona. Es la encarnación, una encarnación literaria. Krishna habla todo el tiempo. Si queremos un mensaje de Krishna, abramos las escrituras. Ahí está él, iluminándonos. ¡Qué belleza! No podemos pensar o decir que no tenemos la participación de Krishna en nuestra vida, continuamente. Pero hay que mirar hacia allá. No podemos distraernos en este campo. Debemos estar atentos. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia dónde debemos escuchar? ¿Hacia dónde debemos comer, actuar, hablar, pensar? Ya, mis queridos, qué lindo estar con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta. Prabhu Escalita, Jai Vaisnavaji. reverencia, Prabhu Escalita, qué bendición estar escuchando sus palabras y viendo. Nos gustaría, pues me gustaría, pero sería lindo para todos escuchar cómo usted encontró la conciencia de Krishna. Ajá. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo llegó? ¿Y en qué año? Yo vi al primer devoto, creo que el primero fue Tamoja. Tamoja era un devoto muy lindo de Venezuela, que siempre lo veía por la carrera séptima en Bogotá. Yo trabajaba en la zona del centro y allí yo lo veía y me causaba una atracción especial. Lo admiraba, lo veía un monje porque estaba impecable, vestido de blanco, era grijasta, o es, completamente su cabeza rapada, muy pulcro, y siempre llevaba unos libros en su brazo. Y lo veía siempre, nunca me atreví a acercármele, porque no sé, pensaba que eran monjes que practicaban su vida en algún monasterio o algo así, y me inquietaba mucho. Y una y otra vez lo veía, y también algunas veces a uno que otro devoto por el centro. Y en un momento los vi cerca de la Universidad Javeriana, pero vi a un grupo, habían también madres, y me inquietó. Vi que habían personas alrededor de ellos, estaban en el Harinam y estaban predicando y tenían una revista muy linda a full color que se llamaba De Vuelta al Supremo. Apenas eran revistas que traían 8 o 10 páginas máximo, pero llenas de color, bellísimas. En la portada Krishna, y esta que yo compré hablaba sobre la reencarnación. Entonces ahí yo me animé y me acerqué y les hablé. Entonces me hablaron, yo les compré la revista, les compré incienso y me apuntaron la dirección en la parte de arriba de la revista. La dirección era en la carrera sexta con calle 56. Yo he pasado por ahí, pero nunca me he detenido a mirar esa casa. Fue la primera casa donde fue una de las primeras casas. Creo que esta fue la primera, enseguida del garaje. Creo que esta fue ya una casa ya organizada, porque ellos comenzaron en un garaje.
y ahí comenzaron la prédica. Pero allí estar en una casa, Perdón, ¿qué año era y qué edad tenía usted, Pro Oscarita? Perdóneme. eso fue en el año 75. Yo tenía 19 años. Sí, y en un momento ya pues me animé a ir un domingo, que eran las fiestas, los días domingo, los festivales, y yo recuerdo que yo me acerqué y la puerta estaba abierta, la del templo era en toda la esquina, y no me atrevía a entrar. Y como que iba caminando y pasaba, miraba para hacia adentro y seguía derecho. Y otra vez me regresaba y volvía a mirar. Y al final me atreví a entrar. Y por supuesto, como son los devotos muy lindos, son muy amables, lo reciben a uno en el templo y lo invitan a entrar. Y yo entré y allí participé del programa. No me generó ninguna inquietud negativa, no tengo ninguna memoria de que hubiera pensado algo que no me hubiera gustado. Todo me parecía atractivo, todo lo que hacían, el kirtan, eh, el altar, era, en realidad estaba maravillado con lo que yo veía. No entendía nada, pero estaba maravillado y veía un mundo hermoso en ellos, como sus risas y su amabilidad y su alegría, y todo el kirtan. Y Javi, él era el que estaba de presidente y él como todos los días y todas las fiestas cantaba un super kirtan, Javi y Lanchester, un cantante profesional hermoso, bello, Javi, lo recuerdo siempre, no hace mucho, bueno, relativamente sí, sí, hace unos años. Fue la última vez que hablé con él, hablé por teléfono cuando trajeron la película de Sheila Prabhupada y la pasaron por cine, una madre que Radhakanta, me parece que se llamaba, ella me conectó y ella me conectó con Javi. Y yo hablé cuando él estaba en Los Ángeles en un momento y tuvimos una conversación sencilla, recordando cositas, pero muy bello, Javi. Y pues yo seguí viniendo al... Perdón, Pro Oscarita, disculpe. Ajá. ¿Qué otros devotos usted recuerda de ese momento, además de Javi? ¿Qué otro devoto usted recuerda? No, pues luego en el momento que entré, pues yo vi un grupo de devotos, pero como no conocía a ninguno, pues no alcancé a identificarlo. Pero ya con el tiempo, por supuesto, allí estaba Srila Harijan Maharaj, estaba Agni Puja, un devoto de Venezuela muy querido. Un un poquito de espacio que estoy anotando. Esto es muy importante, Pro Oscarita. Ajá, Hadillas Maharas, ¿quién más? estaba Agni Puja, Ok. Agni Puja, estaba Lilanath, Lila Nath. estaba la madre Tirtanidi, que hace poco estuvo con nosotros por aquí. Ella Sí, siempre viene y nos visita, muy bonita ella. sí, todavía. Sí, sí, ella está en Brasil. Ok, ¿quién Ella, más? ella se casó con un devoto que se llama Damayanti, argentino, y tuvieron una familia bonita. Estaba Aquila Patit, Aquí la Pati, sí. A ver. estaba Harigada, ¿Cómo quién? Harigada, Harigada. Ah, Harigada, ok. A ver. Los hermanos Lala Samaya y Sauri ya estaban. No, 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 Harindama, no, Harindama sí estaba. pero no en ese momento. Creo No, que él ok. estaba en Bucaramanga. Él sí estaba conectado con los devotos, pero no estaba viviendo en ese momento. Cuando yo llegué, no estaba viviendo en el templo. Pues seguro sí, pero en Bucaramanga. Este, básicamente, creo que eran 8 devotos. A ver, sí, ¿cuántos van ahí? Van cinco. Ah, con Javi seis.
Harigada, la Madre Tirtanidia, Quilapatí, Harijal Maharaj, Lokaswami. Ok. Lokaswami era un devoto que era muy intelectual y no me gustaba su prédica. De alguna manera no la podía entender porque era muy intelectual él. De pronto me hace falta algún devoto. Yo no sé si ya en este momento también estaba Brata. No, no creo. No, Brata llegó luego. Él ya había conoció a Srila Prabhupada, me dice, en Venezuela. Él se inició en Venezuela, pero no estaba en el grupo todavía. Los hermanos Rico, ¿hay alguno por ahí? Pues ellos estaban desde el inicio, pero no vivían en el templo, vivían en su casa. Yo estoy mencionando los que vivían en el templo. Raya Rama, Rayaban, el ecuatoriano. sí. Creo que ahí se completan los 8. ¿La pila llegó después? Sí, después. Este, Sí, 8. 8, con usted 9. pero entonces estos lindas almas, 8, fueron la primera generación de iniciaciones. El grupo completo, cuando yo llegué, todavía no tenían iniciación. Y yo estuve ya viviendo en el templo, yo estuve en la iniciación de ellos. Y no habían kuntimalas y no habían yapas. Las kuntimalas las hicieron ellos mismos con unas semillas de un árbol. Y las yapas eran yapas de lágrimas de San Pedro. Todos teníamos de esas yapas. Y, y sí, ellos recibieron la primera iniciación. Fue muy lindo. Usted estuvo en Entonces la yo iniciación entré. de Hariyal Maharaj. ¿Cómo? Usted estuvo en la iniciación de Hariyal Maharaj. Sí, claro que sí. Sí, yo estuve cuando ellos eran Bactas. Bacta Miguel, Bacta Sí. Libardo, Bacta Luis, la madre no me acuerdo su nombre. Este, Libardo, Harigata, tampoco me acuerdo su nombre. Raya Rama, Ramón. Y en ese tiempo, Srila Prabhupada daba las iniciaciones con el nombre, con la raíz del nombre Carmi. Por ejemplo, Lilanath se llamaba Libardo. Mriguez, que fue el nombre de Harijal Maharaj, se llamaba Miguel. Entonces siempre Shira Prabhupada utilizaba la base, la raíz del nombre para dar el nombre espiritual. Lokaswami se llamaba Luis. De hecho, Gurudeva se llamaba Harlan y él recibió el nombre de Aranath. Ah, mismo mi nombre también es Ascalita, mi nombre Carmen es Oscar. Y así él daba los nombres con los nombres Carlos. Sí, un grupo lindo. Liderazgo. Yo recuerdo que a mí me cogían de parche cuando yo iba de invitado y sabían los domingos, el día del festival, ya me tenían fichado y se iban directo donde mi Prabhu. ¿Será que yo ya sabía que venían y me iba de directo a lavar las ollas? Y cuando yo lavaba las ollas, entonces Liderazgo se ponía a predicarme allá. Yo lavando las ollas y él predicándome. Era muy bonito. Y las clases de Javi eran hermosas. Y en esos tiempos, la idea era que todos los devotos que recibían la prédica que recibían era de entregarse a Krishna, dejar todo. No había posibilidad de que no, es que yo quiero hacerme devoto en mi casa. No, 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 no. Eso no sirve
en su casa. Usted tiene que rendirse a Krishna. Aquí dice en el Bhagavad Gita, rendición a Krishna. Entonces, uno cuando ya decidía, se iba para el templo. Y cuando llegaba al templo, eso era de una dhoti y le pelaban la cabeza y le hacían la ceja. Muy hermoso. Un néctar poder escuchar eso, pero Oscarita, realmente es un néctar, es hermoso situarlo en ese momento, ¿no? Qué hermoso. Y lo lindo de esos tiempos también era lo difícil que era. Imagínense que no habían libros porque era muy precaria la economía del templo. Sí habían libros, pero tocaba comprarlos. Y tenían que comprarse en Los Ángeles, del BBT. Entonces, entonces, pues a veces se conseguían unos panfletos y con eso se predicaba. Y cuando no había nada, entonces se predicaba con dulces. Se subía al bus y Hare Krishna, se hablaba y se ofrecían dulces y se invitaba a los templos a la gente. Y con eso se colectaba. Dwarkana Con nos eso estaba, Dwarkana ah, nos estaba contando que Dwarkana, que él es invidente, él se sube a los buses, él distribuye algo y él pone prédica en las cosas. Y lo hace sí, sí. todavía, ¿no? Yo lo Increíble. he visto a él, lo he visto. Él no me ve a mí, pero yo sí lo veo a él. Pero en algún momento yo le llamo a la atención, le digo, hey, Barcana Haribol, a cómo le digo? Entonces, entonces, sí, incluso con eso se pagaba el arriendo y todo, con solamente venta de dulces. Y en una oportunidad se había recibido a un niño que era gamín de la calle. Y el niño fue muy bonito, había aprendido a cantar, estaba vestida de botico, rapada su cabeza, con cica, bonito, un devotico, el niño lindo. Tenía por ahí 11 años. Se le tenía toda la confianza. Y en un momento este niño robó toda la colecta que había de Laxmi, que era para pagar el arriendo, y se perdió, se fue. Y eso fue tremendo. Entonces, sí, habían lilas especiales. Así como así la Prabhupada también le robaron su máquina de escribir con la que traducía el Bhagavatam. O sea que el templo de las 54, ¿en qué año lo abrieron? Por ahí en el año 76, 77. Yo creo que Yo ya en el llegué, 76. sí, yo llegué en el 77 a ese templo. Y Y me ya puedo acordar, estaba. ya el Ajá. 77, y la papa estaba vivo porque cuando salimos del templo ese día, nos vieron, ustedes hicieron una cadena de oración con unos papelitos que daban a los invitados para que le oráramos al Señor Krishna de que no se llevara así la Prabhupada, ¿cierto? Yo por eso me La, acuerdo vívidamente saliendo del la, templo. la oración era, mi querido Señor Krishna, si tú quieres, por favor, era, déjanos así la Prabhupada, algo así. Pero iba así incluida, mi querido Señor Krishna, si tú quieres, por favor, Sí, así como que decía déjanos. que él tenía una misión y que tenía muchos discípulos y que sus discípulos todavía lo necesitaban mucho, que por favor mm, no se lo llevara todavía a su mundo espiritual. O sea, eso me puedo acordar, o sea, echando cabeza, me acordé de eso, un día saliendo del templo me dieron ese papelito de cadena de oraciones, era en el 77, pero pues estaba vivo, por eso me recuerdo yo bien de eso, y fue en la 54, o sea, sí. Sí, de hecho, número uno, eso sucedió en todos los templos del mundo, donde había vigilia. 24 horas al día se turnaban los devotos, en donde allí al frente de la Vyasasana de Srila Prabhupada se cantaba, se pedía, mi querido Señor Krishna, todos al tiempo.
Mi querido señor Krishna, si tú deseas, por favor, déjanos a Srila Prabhupada. Y de hecho, Srila Prabhupada se recobró y viajó una vez más por el mundo. Sí, eso pasó así. Sí, a veces hay devotos que dicen, ay, estos tiempos eran muy hermosos, como haciendo pensar que este tiempo actual no lo es. Nada que ver. Eso es solamente la mente relativa, que por supuesto cuando uno vivió el momento inicial, pues todo era un éxtasis, todo era un néctar y uno estaba con una actitud de rendición completa. Por eso se dice que uno debe tener la actitud de un bhakta, mantener esa actitud de un bhakta, porque el bhakta es completamente rendido, entusiasta. Después viene un momento en como que ya las cosas se relajan, uno toma confianza en el templo y ya la cosa cambia, ya uno no tiene la misma actitud de rendición. Entonces, cuando las cosas se relativizan, entonces se piensa, se cree que no, que este tiempo no es igual que antes. Para cualquier devoto que llegue a la conciencia de Krishna, es un tiempo maravilloso, el tiempo que está viviendo él. Pero sí, es real que hay una experiencia en nuestra etapa inicial, una experiencia bella por los tiempos, por lo que había. De hecho, pues en ese momento estaba Srila Prabhupada en el planeta, llegaban cartas de Srila Prabhupada. Yo recuerdo que una vez llegó una carta muy bella en donde había una maqueta y Srila Prabhupada estaba hablando sobre la ciudad de Dwaraka, perdón, la ciudad de Mayapur, en donde en la maqueta había un templo gigante, un templo hermoso, gigante, y las personas se veían diminutas allá abajo, por eso era el templo gigante. Y era el templo en Mayapur. Y en lo que nosotros hoy vemos del templo que hicieron los devotos de Srila Prabhupada en Mayapur fue el deseo de Srila Prabhupada, de que se desarrollaría una ciudad, la ciudad de Mayapur, donde vino, por supuesto, el señor Chaitanya. Y allí, obviamente, hicieron un templo muy bello, grande, hermoso, los devotos de Srila Prabhupada en ISKCON. Entonces, llegaban así cartas, otra vez, me acuerdo otra carta que decía que nosotros deberíamos tener en nuestros templos todo el tiempo dulces, bolitas maravillosas, y decía la carta que se la teníamos que ofrecer a los visitantes durante el día en el templo, y que si al final del día quedaban bolitas, los devotos podían hacer fiesta, decía así la Prabhupada. Y por supuesto, nosotros éramos atentos, ¿dónde está Srila Prabhupada? En este momento viajó a Estados Unidos, en este momento está en Europa y así. Y en un momento, justo en el año 70, a finales del 75, había la opción de que Srila Prabhupada vendría a Venezuela por segunda vez. Y entonces había una fiesta y todo un néctar. Yo todavía llegaba como invitado, yo todavía no vivía en el templo, pero sí los devotos estaban, Javi, todo el tiempo decía Jai, Jai. Entonces había la opción de que cuando Srila Prabhupada viniera a Colombia o nosotros ir a Venezuela. Entonces sucedió que no pudo Srila Prabhupada entrar a Venezuela. Y esto porque el padre de Javi, el devoto que estaba de presidente aquí en Colombia, en Bogotá, su padre es judío, o era judío, y él no había aceptado las posibilidades de que su hijo, Javi, y Lanchester, fuera un Hare Krishna. Y no aceptaba y no aceptaba.
Entonces, él tenía mucho dinero y mucha influencia en Venezuela, impidió que Srila Prabhupada entrara al país. No le dieron visa. Entonces, ahí pues nos quedamos sin las posibilidades. Bravo Escalita, generalmente Srila Prabhupada era, según escuché, o sea, Srila Prabhupada visitaba los países donde hubiera maratón y habían mucha distribución de libros, ¿no? Ese era como el aliciente de que donde hubieran más libros, ahí iba Srila Prabhupada, ¿cierto? Sí, 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 la Prabhupada inspiraba a los templos donde se hacía más distribución de libros, ¿cierto? Así es, bueno, eso pasó. Sí, sí, la Prabhupada estuvo una vez aquí en Venezuela, qué increíble. Tocó, sus pies de loto tocaron tierra suramericana, vecinos aquí a Colombia. En realidad, nosotros tenemos una deuda con Venezuela porque fueron ellos los que llegaron. Cuando tú mencionaste ahorita a la familia Rico, que ellos hoy día son, unos de ellos son kirtanillas en Alachua, que están en Estados Unidos. La familia Rico son un grupo de hermanos que uno de ellos le escribió a Srila Prabhupada. Él recibió un libro eh, de parte de un devoto en Miami. Y allí cuando recibió el libro, él se cuestionó cómo es posible, uno de los ricos, cómo es posible que en Colombia no hayan devotos, que no haya ningún templo. Y le escribió a Srila Prabhupada sobre la situación que no había en Colombia templo. Y Srila Prabhupada entonces envió, en este caso, a Javi y a un grupo de devotos de allí. Estaba Javi, otro devoto se llamaba Haricharan, otro se llamaba Tamoja, y también había unos devotos de Centroamérica, además del grupo de los colombianos que se hicieron devotos en ese tiempo. Entonces, mmm, así fue como se fundó la conciencia de Krishna en Colombia, con la visita de los venezolanos. Es algo especial. Los ricos, yo era amigo de los ricos en Chapinero porque yo era un hippie y ellos también eran bien locos. Ellos tenían una licorera en la 72 y yo era amigo de ellos, yo era amigo de ellos en la calle. También tuve la misericordia en Miami, pues los conocí. Uno de ellos, el que escribió la carta, él vivía en Miami, tenía un negocio de muebles. Fuimos amigos durante años ahí en Miami. Cuando llegué a Miami los conocí, pero indudablemente yo los conocí antes en la calle, pues ellos vivían por la 72 y pues yo andaba por ahí en mis loqueras y era amigo de ellos. Sí, ellos tenían también una casa, un negocio de licores. Sí, Era una en la licorera cigarrería en toda la 72 con Caracas. Y con precisamente nosotros los Caracas. conocimos porque íbamos a comprar licor ahí, la loquera Ok, hacía. ajá, sí, claro. Sí, hoy día nos visita un devotito, bueno, el hijo de Ananta Sindhu, Ananda Sindhu es uno de ellos. Ananda Sindhu se casó con una devotica que es discípula de Guru Maharaj y por eso él tuvo acercamiento a nosotros. Pero él más se inclinaba hacia ISKCON, pero siempre mantuvo un respeto muy profundo, muy lindo. De hecho, siempre se le veía en nuestros festivales y Sí, él siempre se le estuvo, veía con nosotros, Ananda Sindhu. sí, él estuvo siempre Y, muchos años ahí. y sí, claro, y tuvo un hijo que se llama, ah, se me olvida ahorita el nombre, y él nos visita aquí, él está aquí con nosotros. Y Ananda Sindhu, por supuesto, él partió, ¿no? No, Se perdón, llama perdón, perdón. Kalki, No, Kalki, no, la no. madre, Kalki. Kalki. Y la Gracias. madre, y la esposa de Ananda Sindhu era la madre Govinda, Govinda La Puya, que Govinda. murió en el COVID. Y ella murió, correcto. Ella partió y Ananda Sindhu, no sé si todavía está con la madre Sringarbat en la costa.
en la Allá casa de mi está. padre, ¿tú sabes? Sí, está en la casa de su padre, Prabhu Escalita. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando ahí, para Oscarita? Ramananda Prabhu es, eso se identifica de una, su tono de voz, ese es Ramananda Prabhu, el famoso. Dandavas, qué pena. Dandavas. Haribol. Y ahí Ramananda Ji, qué alegría encontrarte. Alegría escucharlo, Prabhu Escalita, y esas historias tan purificantes que cuentan ustedes. El detalle de la Sí, misericordia es que estamos planeando con Satyaki, pues Guruya quiere que escribamos la historia. Entonces, esta oportunidad de tenerlo a usted ahí es una oportunidad de saber detalles muy bonitos. Y nos gustaría, pues, después de que usted dé la clase, después de que usted dé la clase y no hayan preguntas, nos gustaría que nos diera más detalles, pues si usted puede meditar en eso y nos ampliara muchos detalles, pues usted es la memoria histórica de la conciencia de Krishna en Colombia, yo, ¿no? yo, yo te entregué algo que escribí. ¿Lo tienes contigo? ¿Cuándo? Ay, ay, ay. Ajá. No, tengo que buscar. También le iba a preguntar una cosa. ¿Usted se acuerda que una vez en su casa, en la cuarta con cuarta, yo le demostré una carta que Harijan Maharaj nos había mandado a mí y a Giri en Nueva York? Y yo se la di a usted, ¿se acuerda? Que usted me dijo, no, guárdela usted. Le dije, no, guárdela usted, con eso está más segura ahí. Yo estoy pensando hablar con Capila y ofrecerle algo para que yo creo que usted de pronto la tiene guardada entre los libros suyos en la casa. Y es una carta de Harijan Pues, Maharaj que nos escribió. ¿qué decía la carta? Glorificaba a Gurudeva Paramahangiri, glorificaba de que estábamos predicando, o sea, nos animaba a predicar. ¿Te acuerdas? O sea, que teníamos una fortuna de poder tener un maestro espiritual como Gurudeva y que nos felicitaba porque estábamos pues luchando en Nueva York y muy linda. Ajá. Entonces es un documento muy bello que Maharaj Harijan nos mandó, pero yo me acuerdo que yo se lo di a usted una vez que estábamos ahí en la casa suya, en la cuarta con cuarta, en el apartamento, y usted me dijo, no, no, que es suya, que le dije, no, no, es un documento muy lindo de Harijan Maharaj, guárdemelo ahí, porque pues, yo lo voto. Y yo creo que eso está en algún libro dentro de su casa tocaba. Voy a decirle a Capila a ver si me hace el favor y lo busca. Pues yo creo que si la tengo entre cosas que tengo en Bárcena. Tengo un poco de carpetas, libros, y que lo tengo en Bárcena. También yo recibí una carta de Sila Harijan Maharaj muy linda. Y él la escribió cuando estaba en el MAT de Sila Siddhar Maharaj. Y como allí, por el frente del MAT de Sila Siddhar Maharaj, está cerca el Ganges. Entonces pasan todos los días con los cuerpos muertos y van cantando Haribol, 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 porque van en proceso de de la ceremonia que se hace para cuando alguien muere y luego lo tiran el cuerpo al Ganges. Y Sila Harijan Maharaj allí en la carta hablaba sobre la muerte. Muy lindo y una prédica bonita. También esta, yo la entregué, la dejé en el Samadhi y se la robaron. Se perdió esa carta también. No sé, voy a revisar si de pronto encontraré tu carta, pero en la casa no. En la casa yo no dejé así cosas mías, de libros o papeles, no dejé nada. Sí, muy lindo este servicio que ustedes desarrollan, Vaisnava Prabhu, con Satyaki Prabhu y todos los que ya están participando, Ramananda Prabhu que también está participando, qué bueno, porque pues, pues alguien podría pensar que es competencia con la universalidad solo, pero no, yo creo que el plan que tienen ustedes es más académico.
y por eso le pusieron Jiva Goswami Academy. Aso- Entonces, asociarnos con ustedes, asociarnos con los devotos, pues que están todavía mayores de esa época, ¿no? O sea, y pues que son amigos, fue en el sentido, pues yo hablé con todos ustedes y pues usted es una persona mayor y yo lo considero mi maestro espiritual y pues tenemos una amistad muy linda de toda la vida, ¿no? Y, y lo mismo con Brisabano, con Radha Govinda, con esa vieja guardia, ¿no? Entonces, pues la idea surgió realmente de yo poder escucharlos a ustedes. Si ustedes se acuerdan, yo cuando yo empecé a ir a la Universalidad del Sol, yo empecé a hablar con ustedes, yo hablaba con uno para que fueran a la Universalidad del Sol. Yo quería escucharlos a ustedes y verlos ahí, pero en realidad pues realicé que no había espacio para que hubieran más personas porque ya estaba copado los cupos, o sea, ya las daban clases. Entonces la idea surgió de querer escucharlos a ustedes, de asociarme con ustedes y al principio lo luché para que ustedes vinieran a la Universalidad del Sol. Yo hice proselitismo, pero me di cuenta, por un lado algunas personas como que no se animaron a entrar y por otro lado pues no sé, pero cuando me vino la idea de asociarme con ustedes, pues yo hablé con usted y yo, o sea, fue como una bendición porque todos ustedes me dijeron que sí. Y fue como fácil, ¿no? Pero la verdad es la amistad que nosotros tenemos de una manera u otra por la asociación tantos años, ¿no? claro, claro. Sí, no, de hecho yo estaba dando clases también en la Universalidad Sol. Los viernes la daba con la ciencia confidencial de Bhakti Yoga, pero a veces yo estaba incumpliendo, andaba embolatado y a veces le tenía que pedir a, ¿a quién? Se me va el Madre nombre. Premalata. No, a Chaitanya Lila Acharya. Le tenía que pedir que me apoyara porque no podía. Y ya estaba muy recurrente y al final les dije, qué pena con ustedes, yo no puedo así, estoy incumpliéndoles y es que ando muy embolatado y entonces no continué. Pero ellos querían que yo continuara y para mí era muy lindo. Y por supuesto, esas son estas, como esta también es una oportunidad muy bella de asociarnos con los devotos, de Néctar. Para mí es una bendición y yo les agradezco porque me tienen en cuenta. Lindo estar con ustedes y lindo poder uno entregar algo de lo que uno alcanza a entender de las escrituras. Y claro que sí, cuando ustedes quieran, por supuesto, aquí siempre yo estoy Bravo, dispuesto. bravo, Sí. Ascalita. Me surge una pregunta con respecto a toda su trayectoria de, de conocimiento y de entrega a, a la Suprema Personalidad de Dios y a los devotos, que el amor que usted les da a cada uno de los devotos que se acercan a usted y les enseña con su ejemplo. ¿Cómo podemos, Prof. Alita, reconocer, pero con sinceridad, si nuestra devoción se está transformando realmente, pero de corazón? O si solo estamos acumulando conocimiento y realizando prácticas externas. Am, aquí, a ver, voy a hacerlo cortitito porque nuestro Pujari, Adoksa Prabhu, ya está tocando la campana para Govinda, son las 8. Pero a ver, y por estar mirando allí, no, ni siquiera atendí muy bien su pregunta. ¿Cómo podemos nosotros qué? ¿Cómo, a ver, nosotros cómo podemos reconocer con sinceridad si la devoción de nosotros, nuestra devoción, se está transformando realmente al corazón? O estamos acumulando solamente conocimiento y realizando prácticas nada más externas. Ya, en realidad, lo nuestro es servicio, lo nuestro es bhakti. Si en mi vida
en la medida que yo siento que posiblemente estoy avanzando espiritualmente. Cada vez estoy más inclinado a servir, a agradar a los devotos, a participar, a asociarme con mis propias acciones. Yo puedo verificar que no es solamente intelectualidad, porque la intelectualidad es pasiva, no promueve acción. La acción solamente está dentro del intelecto y dentro de las disertaciones. Pero el bhakti, lo que viene del corazón, es lo que nos invita a actuar hacia Krishna, hacia los devotos, hacia el templo, hacia la participación, hacia las escrituras, hacia el canto del santo nombre. Si yo estoy siendo motivado en estas acciones, que son todas dentro de la plataforma del servicio a Krishna, entonces ahí yo puedo darme cuenta que si existe ese ánimo continuo, mi corazón es el que está palpitando más fuertemente hacia lo que anhelamos en relación con Krishna. Qué bien. Ujú. En vez de hacer el servicio, la determinación, la alegría con que uno hace un servicio para poder que ese servicio se mantenga en nuestra vida y nos direccione hacia la suprema personalidad de Dios. Solamente por ese lado. Ahí no tendríamos que pensar en cosas externas, sino solamente espiritualidad. ¿Sí? Y eso significa que viene del corazón. Todo lo que provenga del corazón, de hecho nuestra vida es dirigida desde el corazón, la vida del Vaisnava, porque Bhakti es desde el corazón. Entonces, lo que nos anima el corazón, porque también incluso alguien podría actuar no desde el corazón, podría actuar por interés, por ejemplo, que participa al templo porque tiene algún interés. Ya, Entonces, allí no hay bhakti. Pero si ya. viene del corazón, significa que estamos, por supuesto, nunca podemos pensar que estamos bien. Eso no es un buen ejercicio. Siempre el devoto siente y piensa, me falta, yo no alcanzo a llegar. Yo quisiera llegar allí, quisiera verdaderamente servir adecuadamente, profundamente, quisiera agradar a los devotos, quisiera agradar a Krishna. Entonces el devoto siempre está ansiando más, más. No es suficiente, no soy nadie. Imagínense ustedes, Srila Bhaktivinoda Thakur en sus canciones dice, yo soy el más bajo, yo no soy nada. No. Él no lo decía como show, que simplemente lo hablaba. Él sentía un Vaisnava puro. Decía que era el más caído que había en este mundo. Entonces nosotros nunca podemos pensar que somos avanzados o que estamos bien. Siempre debemos pensar, necesito más, Krishna, permíteme, no hago nada, no sirvo nada, no participo en nada, soy inútil. Por ahí se mueve el bhakti dentro del corazón. Me disculpan ustedes, tengo que dejarlos, ya comienza aquí seguimos en el programa de Govinda. Entonces, muchas gracias, Vaisnava Prabhuji, todos ustedes, Ramananda Prabhu, qué lindo, Madre Kaveri, gracias por su participación y a todos ustedes, qué lindo que nos acompañan en estos espacios. Ahí cuenten conmigo cuando quieran, por supuesto, ahí estoy para ustedes. Lunes, miércoles y viernes, para Oscarita, Okay. 6:30. 6:30, sí. Y Para tiene no libre quedarles todo mal. el tiempo que quiera. Hare Krishna, para Oscarita, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hare Prabhu Calita. Muchas gracias. Dandavas a todos. Un abrazo. Acá saludos de Anurada.
Bueno, pero Vainaba, entonces damos por terminada las clases para entrar a los publicidades. ¿Querían decir algo, Ramananda, Ajá, a tu esposa? Algunas palabras de Muchas apreciación. gracias, Prabhu, por esas conferencias. Muchas gracias. Trina me los bendiga. La Oscarita, Eh, muchas gracias. no, nada, a mí no me gusta mucho decir nada después de las clases de los devotos, pues realmente el que está representando a Vyasadeva es el que da la clase. Eh, Eso hace parte de nuestra etiqueta. Vinimos a escuchar al que representa a Vyasadeva hoy. Muchas gracias por la misericordia. Gracias, Ramananda. Sí, Madre Kaveri, pues agradecerles a todos y pues la Madre Kaveri va a hacer el anuncio de esta tarde. Viene Radha Bueno, Govinda. entonces hoy los vamos a estar esperando a las 6 de la tarde en la Academia Jiva Goswami, clase magistral con Radha Govindas, a las 6 de la tarde, hora Colombia. Continuamos entonces a las 7 de la noche, hora Colombia, con el Prabhu Goranitai. Nos va a entregar una clase del Bhagavad Gita. Mañana a las 5 de la mañana, recuerden entrar al canto de las majarrondas, las rondas en congregación, para que participemos todos y apoyemos este canto de las rondas. Y seguimos entonces con las clases de las 6 de la mañana y 7 de la mañana. Bueno, no siendo más por el momento, deseándole a todos y a cada uno de ustedes un feliz día y que lleven a Krishna en la mente y en sus corazones. Que tengan todos feliz día. Hare Krishna. Jai Hare Krishna, gracias. Reverencias, Hare Krishna, gracias La a madre todos. Radhe Radhe. Radhe Reverencias, Radhe. Vaishnava. Gracias.